Continuamos con Cátedra Médica hoy, lunes de los catedráticos, nuestro queridísimo doctor Ricardo Nieves a la cabeza. Tenemos en cabina al abogado Cándido Simón y a la licenciada Angelina Sosa, quien es psicóloga. Vamos a recordar nuestras líneas de contacto para que nuestra audiencia pues pueda comunicarse con nosotros aquí en cabina. Es 809-682-9850. 809-682-9850 en la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Cándido, usted Ujú. mencionaba en una de sus intervenciones que muchas veces la reacción de una persona cuando comete un homicidio, maté, ¿cuál es la reacción? O sea, ¿cuál es la impresión de una persona de que por ese impulso agresivo le quité la vida a otra? ¿Qué es lo que pasa regularmente? Mire, la historia de la humanidad da cuenta, de esta época de la humanidad, de que la formación cultural esencialmente está orientada por las creencias, esencialmente. Y dentro de las creencias, las religiones. La mitad de, casi una mitad del mundo profesa la religión católica y la otra mitad son musulmanes, prácticamente. Además de otras creencias que hay, por ejemplo el vudú en Haití es una creencia que en época de Jean-Bertrand Aristide lo declararon, además de la religión católica, como una religión oficial conjuntamente con la católica. Los estados laicos no debieran proclamar ninguna religión oficial, pero hay una gran componente del vudú. Sin embargo, aquí consideran el vudú desde 1953 como una actividad orgiástica, una cosa de loco. Pero eso es un discurso político. Y en ellas nos enseñan un mandamiento de la ley de Dios que es no matarás. Óigame, y nos forman con ese criterio y nos enseñan, nos instruyen para no matar a otra persona, a otra persona, a unas palomitas ingenuas que vi ahí cuando venía hacia la emisora, rolones, tórtolas, que no se extrañas, son generalmente muy ariscas, pero cuando venía por la acera, ellas no se volaron y se apartaron del camino, lo que significa que son muy pacíficas, pero los humanos estamos formados en esta parte del mundo para matar reses, para matar animales, pero para no matar personas. Cuando una persona entra en esa situación, sea intencional o no, de matar a otra persona, se le genera un choque emocional que tiene que ver con el sistema incluso hormonal, y entra en una patología, que fue un poco la tesis que planteé en mi tesis de grado para la especialidad en Derecho Penal, que es la patología del homicida. Homicidio es matar una persona, matar a otra, bajo las circunstancias que sea. Ya naturalmente la ley le establece sanciones en función de las circunstancias. Si una persona de un accidente de tránsito en que una persona le da muerte a otra es un homicidio. Mató a otra persona no significa que sea culpable por eso o responsable por el hecho de que se trate. Igual que si usted le acecha con premeditación, acechanza, alevosía y ventaja para darle muerte, es un homicidio agravado por solo desde el punto de vista jurídico, pero sigue siendo un homicidio. El componente emocional, y la doctora de esto sabe más que yo, y el propio Ricardo Nieves, que es un criminólogo profundo, el choque emocional que recibe esta persona cuando toma la decisión de matar a otro intencionalmente, voluntariamente, no de manera accidental, ese componente lo transforma para toda la vida. Lo transforma para toda la vida porque esa parte del acostumbramiento cultural del cerebro de que no debes matar a otra persona, sobre todo de manera intencional, cuando sucede eso, le transforma. Yo pienso Es lo que que dicen Cándido, perdona, que el delito, como el crimen, sobre todo el crimen, ¿no? El homicidio, transforma el mundo interior y exterior del sí, sujeto. sin dudas. Nunca más vuelve a ser el mismo. Jamás, jamás puede ser el mismo. Ese recuerdo se le mete en las dendritas del cerebro y se mantiene ahí. Y en cualquier momento despierta. Por eso, eh, yo recomiendo eh, no,
no confrontar, oiga esto, a un pescador de aguas profundas, esos buzos de alta mar, que saben qué hacen ellos, matan peces. Pero cuando un tiburón le bordea, ellos tratan de espantar. El tiburón tiene la característica del atracador. El atracador de motocicletas hace una vuelta, te pasa por el lado y si te ve vulnerable se regresa. Al regreso, protégete. Eso hace el tiburón. Te bordea y se retira. Cuando el tiburón viene, si el tiburón viene, da 2 vueltas, a la tercera le va a atacar. ¿Sabe qué hacen ellos? Que se pelean con el tiburón hasta matarlo. Y te dura 3 meses en alta mar, buceando desde un barco y en un barco. Con una persona así, aislado, solo con 2 o 3 compañeros, regresa a los 2 o 3 meses en barco de alta pesca, pescando en profundidad. Sobre todo el carité es una teoría jurídica de la pesca que estoy dando. El carité y algunas langostas que son de profundidad. Cuando una persona así sale a la ciudad, usualmente, y encuentra, y aquí viene el tema de modular el hecho por encima del hecho, la persona por encima del hecho, y se encuentra con una situación violenta, no reacciona bien. O sea, la reacción de él usualmente es la de confrontar. Le pasa también, y aquí voy con el tema que quiero abordar en concreto, le pasa también a las personas cuando se forman en un ambiente violento. Yo fui abogado de Omega en una ocasión determinada y le hice, créanme, que un psicoanálisis porque no me explicaba por qué este joven con tanta garbo que tiene de artista, pero tiene garbo, alma de artista, y el empuje que tenía, por qué se encontraba permanentemente en situaciones conflictivas. Óigame, el origen de ese muchacho generó que ahí en Las Palmas, de esa zona de Herrera donde él se crió, sin padre y sin madre biológico, tuvo que aprender, además de poca contextura, tuvo que aprender a boxear. Y se formó peleando ahí. En una parte violenta en su momento de su crecimiento, más una serie de componentes que le bordean. Eso explicaba, desde mi punto de vista, el por qué él reaccionaba, además de otros componentes que comentan, él reaccionaba de manera tan virulenta ante situaciones de confrontación violenta natural, agresiva natural en su entorno, expuesto a perderlo todo, Es decir, el entorno, tu actividad laboral y tu desarrollo personal tienen mucho que ver con el tema de la reacción violenta ante una situación agresiva o de conflictividad. El Estado debe entrar en ese con el tema de la violencia intrafamiliar. El homicidio transforma al individuo que también debe matar porque su oficio en un momento determinado se lo exige. Sí. Estoy hablando del militar, sí. Estoy hablando del policía en el ejercicio correcto de su función, sí, que tiene que alar un arma y matar a una persona. ¿También lo transforma? Mire, el militar es formado para la confrontación del invasor, porque la función principal del militar, y no estoy hablando de policías, del militar, es asegurar, guárdense, la seguridad nacional de la nación. Razón por la cual es formado para matar, es formado para la guerra, es formado para la hipótesis de una invasión. Consecuentemente, está formado para aniquilar al enemigo. De hecho, entre ellos se promueve una frase muy lapidaria que dice: un civil en el campo de batalla portando un arma no es un civil. Es decir, el militar es formado para aniquilar. Eso explica por qué le enseñan a disparar en vez de enseñarle defensa personal. Porque ya la lucha no es cuerpo a cuerpo. Ahora tendrán que enseñarle el sistema electrónico y digital para aprender a lanzar misiles y llegar al punto clave. Ahora, la formación del policía, que es formado, o su misión ha de ser proteger a las personas, la seguridad ciudadana, o la seguridad humana. El ciudadano es aquel que tiene el derecho a elegir y ser elegible, dice la ley, la Constitución. Usted es persona. La protección a las personas. Cuando usted forma un policía como militar, y esa es la grave crisis de la formación del policía, que es lo que tienen que transformar, una de las cosas que tienen que transformar,
formar el policía para proteger, no para agredir, pues resulta que los policías nuestros, del policía de origen americano, de la Escuela de Panamá, que ahora están en Chicago, es formado para agredir al ciudadano, porque tiene una formación política de sus orígenes. Consecuentemente, en vez de enseñarles manejo de conflictos con psicóloga como la doctora, en la academia, o en la formación de conscripto, en vez de eso le enseñan, o defensa personal, para neutralizar a una persona violenta, quitarle el arma inclusive sin tener que matarlo, les enseñan a disparar en el área vital, de la cintura hacia arriba, que es el área vital fundamentalmente. Entonces les enseñan más a disparar, no les forman para persuadir, no les forman para convencer, no les forman para proteger al ciudadano de otro ciudadano violento o neutralizar a un ciudadano con una técnica personal. Bueno, razón por la cual, escúchame Nieves, cuando ese policía ante cualquier situación de conflicto mata a otro, ya deja de ser la misma persona psicológicamente. Sí, quería decir en esta parte que tú tocas, que ya es lo que se llama la externalización, ¿no? de la agresión, que se convierte ya en una violencia constatable, cómo la conducta humana llega ahí, que participe la doctora Sosa. Cojo como apoyatura eso que tú señalas, porque la mayoría de los criminales en serie, por ejemplo, toda la historia que se conocen de los criminales en serie desde la antigüedad hasta hoy, el que ha matado 1, 2, 3, bajo diferentes características, 4, 5, 10, 80, 100. Hay un caso de Colombia de un depredador de niños que mató más de 400. Y está el caso de, por ejemplo, Ted Bundy, mató 89 mujeres, o el de Jeffrey Dahmer en Estados Unidos, que mató tantos y tantos que no se sabe cuántos fueron, y muchos de ellos, los jóvenes adolescentes, los enterraban en su casa, encontraron en todo el piso de su casa un verdadero cementerio. Y ese tipo hacía su vida normal, trabajaba en una pizzería, disfrutaba, compartía con ciertos amigos, se trancaba y en las noches salía a las actividades criminales. Doctora, la empatía en los sujetos violentos y agresivos de cualquier sexo, orden, profesión, carrera, ocupación, cuando el ser humano deja de ser empático, que le tiene respeto y valor al otro, ahí empieza entonces esa parte ya de la agresividad que desencadena estos hechos. Doctora Sosa. Sí, bueno, un poco recogiendo algunas cosas de lo que decía el doctor Simón. De este diálogo entre Nieves y yo. Bueno, una de las cosas es que, lo primero es que en cuanto a las autoridades que están llamadas a cuidar a las personas, es difícil entrenar en habilidades cuando esa persona en sí mismo pues tiene deficiencias y carencias personales. Hay que entender esto también, que pues los aspectos personales van ligados también a la necesidad de desarrollar y fortalecer herramientas para yo poder cuidar a otros. O sea, hay aspectos básicos de la vida humana en que yo necesito por tener ciertas habilidades y destrezas para yo poder proporcionar la misma seguridad a otras personas. Eso por un lado. Por otro lado, saber y reconocer también que a nosotros nos enseñan aspectos morales y valores para justo cuidar a las personas y para organizar la sociedad. Entonces, por eso es que nosotros se comienza pues a desarrollar lo que en psicología llamamos la culpa. La culpa es una connotación psicológica haciendo referencia a ese sentimiento de por qué, de la justificación de un acto y buscando la no hacer comportamientos dañinos o maltratados o violatorios a la sociedad. Por ejemplo, como las conductas sexuales o cualquier otro aspecto que la sociedad entienda no es adecuado según las normas morales o religiosas o lo que fuera. Entonces, por eso se construye la culpa de las personas. Por ejemplo, podemos decir, y ahí el psicoanálisis habla muchísimo, ¿por qué pedimos permiso? Pedimos permiso porque entendemos que interrumpir está mal, ¿sí? Y por eso pedimos permiso. O ¿por qué damos las gracias? Porque entendemos que es un favor que me están haciendo y que debo ser merecedor de esto con mi trabajo. Entonces, muchísimo de nuestro comportamiento va ligado a este escenario.
¿Qué pasa entonces cuando la persona no tiene la capacidad de ser empático, de sentir culpa o de sentir agradecimiento o cualquier otro sentimiento que favorezca mi relación interpersonal con otros? Bueno, puede estar dado por varias cosas. Una de estas, ustedes mencionaban que ocurre una especie como de shock en la persona, ¿verdad? Cuando comete un homicidio. Esto es un trauma, en psicología le llamamos trauma, ¿sí? Y los traumas sí que cambian de manera significativa a la persona, tanto en el proceso de pensamiento como en el proceso de interacción con los demás. Y asimismo se ha visto que las sinapsis neuronales de las personas cuando han participado de un evento traumático, también pues cambian, son diferentes. Y por ende, pues una persona, a veces vemos muchas personas, muchos delincuentes, que son personas que han vivido trauma tras trauma tras trauma. Y obviamente son personas que el desarrollo de su cerebro, las conexiones sinápticas y su comportamiento pues están muy marcadas por esa necesidad de sobrevivencia o de mantenerse en esos procesos traumáticos que ha vivido. Pero tenemos por otro lado personas que sí tienen una condición de salud mental, que son los psicópatas, por ejemplo, que son personas que naturalmente su cerebro no ha podido desarrollar esas sinapsis vinculadas al cuidado, al respeto, a la empatía de los demás, y esos son muchísimos de los casos de esos personas que han mencionado que son asesinos en series y demás. También hay que reconocer que ciertas sustancias químicas pues alteran el cerebro y pueden favorecer lo que es la conducta agresiva y violenta en las personas. Entonces, el consumo de drogas, todos sabemos, de sustancias ilícitas y de muchísimas otras sustancias, pues del alcohol, ¿qué hace? Que me inhibe el funcionamiento. Le voy a explicar algo con la música, que eso es importante. Me inhibe el funcionamiento de mi lóbulo frontal, de la parte frontal de mi cerebro, que hace que yo no piense adecuadamente. Entonces, cuando estoy en ese estado de euforia, si cometo un delito o un asesinato, luego la persona dice, ¿qué hice? Uh-huh. ¿Sí? Luego dice, ¿qué hice? Una persona que nunca ha sido violenta, aparentemente, uno dice, ¿qué hice? Es porque una parte de mi cerebro estaba inhibida por esas sustancias o esa segregación de dopamina, pues que me ha impedido pensar de manera adecuada. ¿Qué pasa con la música? A propósito Discúlpeme, doctora, en ese punto, eso podría explicar en parte por qué hay hombres que matan a la mujer y se matan. Bueno, hay varias teorías sobre esto, porque no se ha podido pues analizar al hombre después que se mata, ¿verdad? Pero lo primero es que la conducta violenta no surge de la nada, sino es un transcurrir, son unos procesos. Ahí entra mucho lo que son los mismos procesos de culpa, los mismos procesos también de la creencia que tenía la persona, porque hay que ver si él se mató con ese sentimiento de posesividad y decía, bueno, yo te mato, pero me voy contigo. O sea, ese sentimiento de posesión, por un lado. Luego también el hecho de que conoce y reconoce las consecuencias de esto y pues no tiene la gallardía o piensa que no va a poder continuar con ese sufrimiento y prefiere matarse. Pero ahí hay varias teorías y eso está todavía de analizar. En nuestro país el hecho de homicidio, suicidio es mucho más alto que en otros países, sí, y por eso la tasa de suicidio en nuestro país en hombres es mucho más alta que en otros países. Esa es una de las razones. Y el Estado con esa política pública, no solo aquí, sino que es importada también, de asumir que el hombre es el enemigo en la relación de pareja y en vez de intervenir a tiempo para recomponer la familia, luego interviene para arrestarlo y disolver toda la familia. Muere la mujer, arrestan al homicida sin averiguar mucho, sin analizarlo, sin consultarles a ustedes para un tratamiento, lo llevan a la cárcel y se disolvió la familia. No lo justifico, pero yo pienso que el Estado está entrando de manera tan violenta en el tema de la política pública de persecución de la protección a la familia como la violencia misma. Bueno, ahí yo creo que es que el problema ha sido que el abordaje del Estado hacia la prevención de la violencia ha sido un abordaje judicial, no un abordaje preventivo desde la psicología social y la salud pública. Ahora que menciona ese tema de prevención, hemos tocado todo lo que tiene que ver con esos aspectos que están asociados a la agresividad, a que las personas cometan actos violentos.
pero nos gustaría ya finalizando el programa que pudieran Pues está acabando. para que usted vea, No, el tiempo nos no. está Vamos a conseguir un traicionando. momentico más. Yo tengo una pregunta, mira. Sí, vamos a tratar esta parte Sí. y entonces terminamos con su inquietud, doctor Lafontaine, de cómo el Cándido mencionaba el tema de que la agresividad viene porque llega hasta la violencia porque no logramos un control de nuestro cerebro. O Entonces, perdemos el control. ¿cómo podemos educarnos y educar nosotros desde el hogar a nuestros niños desde pequeños para prevenir que sean en el mañana pues personas agresivas que puedan cometer actos violentos? Bueno, lo primero es decirle, ese refrán que todos nos criamos así, si tú vienes dado, yo te voy a dar más duro. Empezar por ahí. O sea, lo que yo te estoy enseñando Dejar es... de decir eso. Exacto. O sea, lo que yo te estoy enseñando es que una agresión se resuelve con otra agresión. Y por eso aquí la fuerza del que es más fuerte, hasta que saca un arma, y entonces sacamos un arma los dos y ahí viene el tema. Entonces, eso es lo primero. Es que la cultura dominicana y la cultura latina está muy centrada en aspectos violentos, ¿sí? En aspectos agresivos que maltratan, de no respeto de los derechos. Desde el mismo niño, que como decíamos, tú eres niño, tú no tienes derecho a hablar, por ahí empezamos, ¿verdad? Y entonces eso se va transmitiendo. O tú sí puedes hacer tal cosa en un contexto, pero en otro no. Pero, o sea, la violencia es permitida en un contexto, pero en otro contexto no. Entonces, a ellos estoy enseñando es que la violencia es permitida. Otra cosa, el modelaje, muy importante. Entre lo que decimos y lo que hacemos, lo que más se aprende es por lo que hacemos. Entonces yo te digo, no le dejes a tu hermanito o a tu hermanita, pero yo sí te doy a ti cuando tú haces algo malo. No diga mala palabra. Pero tú sí la dices. Exactamente. ejemplo, Entonces, claro. obviamente que es necesario una reeducación completa. Esto no es un tema de hoy para mañana, esto no va a ser un tema de una gestión de gobierno. Esto va a implicar mucho tiempo hasta lograr, ¿verdad?, que estos aspectos de la cultura que son muy violentos, pues nosotros podamos modificarlo. El tema de la educación allí es importante, de la participación proactiva de las personas, de la vinculación y del respeto de los derechos. Doctor Lafontaine, adelante. Cándido. Yo, por lo menos, en la Voz Populis, la posición del abogado cambia en función de que sea acusador, defensor, fiscal y juez. O imputado, o testigo. O testigo, no, O imputado. Está bien, está bien. Oye, el Procurador General Entonces, de la República, sí. el ex procurador, que es lo que es abogado. Bueno, mira, entonces, escuchando a la licenciada, veo que el asesino, fíjate, yo no estoy hablando del homicidio, el asesino tiene todas las circunstancias atenuantes, porque hay un descontrol biológico que lo lleva a realizar un hecho. Desde las diferentes posiciones, ¿qué opinión tendrías tú a esto? Sí, Que mire, pudiera orientar a uno. mire, como abogado me hizo la pregunta, yo me gustaría entrevistar a la doctora. Como abogado le doy la respuesta. Jurídicamente, el homicidio es cuando una persona mata a otro, en blanco y negro. Ya el asesinato es una calificación suprema del homicidio. Cuando matas a otro, que preparas para matarlo, tienes una razón para hacerlo, tienes una motivación, aunque sea externa, un sicario no tiene motivo para matar a una persona, salvo que le dieron un dinerito para que lo haga, quizás ni le conoce. Pero la premeditación, la acechanza, la preparación, eso ya le lleva a un componente que se llama asesinato y que tiene una sanción distinta, más grave que el homicidio. Pero lo que sí importa a todo esto es retener es que por lo menos la posición del abogado, y este es un tema ético, no es un tema moral, porque la moral del abogado es como la moral del comerciante. El comercio no tiene socios, no tiene familia, tiene socios, no tiene amigos, tiene clientes. Esa es la moral del comercio. En el caso del abogado, moralmente implica poco que el homicida le haya manifestado, confesado que lo hizo. La ética consiste en que usted no lo defienda como inocente sabiendo que es culpable. Ahora, la ética consiste en que el fiscal demuestre la culpabilidad, no que usted lo defienda como inocente a sabiendas de que es culpable. Hay muchos mecanismos técnicos para usted no comprometer su reputación moral, su convicción moral, en atención al manejo de la ética. Cuando hablo de la ética es lo profesional, la moral es personal. Pero ya es un tema de convicción. Ya es un tema de convicción. Yo he defendido gente en conflictos fuertes, sobre todo ante los medios de comunicación,
y nunca dije es inocente. Y puedo hasta mencionar un nombre paradigmático reciente, que es el caso de Marley Martínez. Yo no puedo decir hoy que ella es culpable o inocente, como no lo dije en aquella ocasión, ni puedo éticamente manifestar si me admitió o no los hechos que le imputaban. Lo que yo dije fue, en el caso de ella, la pena máxima son 2 años. En la hipótesis de que ella haya pagado para ocultar el cadáver, pues eso fue lo que los jueces asumieron y está ya fuera de la cárcel, viviendo fuera del país porque incluso es ciudadana americana. ¿Cuál es el punto? Yo nunca dije, y esto es una lección para los abogados jóvenes y los menos jóvenes, sobre todo para los menos jóvenes que estamos descompuestos, deformados. Usted no tiene que romper con la moral personal para usted defender adecuadamente, éticamente a una persona, independientemente de que sea responsable o no. Lo propio le digo a los fiscales y le digo al Estado que con la política pública de pretensión de protección a la mujer fracasó. Tiene que cambiar de plan. No proteja a la mujer solo, proteja a la familia. Si usted quiere menos violencia y el hombre es el violento, según han dicho, inclúyanos. En vez de Me Too, que significa yo también, aquella política pública de promoción de las ONG, cambiemos el concepto, la W, la M, invitámosla y va a concluir en We Too, es decir, nosotros también. La propuesta es que nos incluyan y sobre todo que menos policías, menos fiscales, menos justicia y más psicólogos para tratar la agresividad intrafamiliar, que es natural, para que nos ayuden a resolver esos conflictos en vez de entrar de manera más violenta. Muchísimas gracias, Cándida, por sus aportes. Licenciada Angelina Sosa, por acompañarnos en este programa. Lamentablemente llegamos al final, pues nos reencontramos mañana en Cátedra Médica a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias. Será hasta mañana. Bye. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.